Tengo en mis manos un vaso. Si están demasiado lejos y no lo ven. ¿Sí? ¿Y el vaso ven que tiene algo adentro? Sí, espero que sea agua y que Pablo no le haya puesto vodka, porque yo no sé, encima que viene un predicador de otro lado, se trae vodka para tomar, pero no, es agua. Tengo la esperanza que sea agua. Vieron que si tendríamos que describir esto, habría como dos tipos de personas que lo podrían describir, ¿sí? Algunos dirían que el vaso está medio lleno, claro. Y otros dirían que el vaso está muy bien. Así es la unidad. Y así muchas veces vemos la unidad de la iglesia. Así que yo quería empezar con este motivador para que este motivador nos vincule al texto bíblico. ¿Sí? Un texto bíblico en donde hay alguien interesado en fomentar la unidad. Y quiero que hagamos una apuesta en común entre todos, ¿sí? Entre todas, les quiero dar la palabra, que ustedes también puedan leer el texto bíblico conmigo. Y quiero proponerles dos tareas. Primero, a las filas que están aquí a mi izquierda, que miren, del versículo 1 al 3, ¿sí? Es la primera parte hasta que dice de la paz. Sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto renglón, ¿sí? Y que ustedes, de estas dos filas, con el compañero o la compañera que tienen al lado, hablen sobre qué actitudes ayudan a la unidad según esta primera parte. ¿Qué actitudes ayudan a la unidad? Y los de este lado van a empezar desde la línea que dice hay un solo cuerpo, y lo que van a buscar en esto son qué realidades ayudan a la unidad. ¿Está? ¿Qué actitudes ayudan a la unidad? ¿Qué realidades ayudan a la unidad? Así que leemos y conversamos con quien tenemos al lado un segundito, un par de minutitos. Adelante. Muy bien. Vamos terminando. Y vamos a comenzar entonces por esta fila de la izquierda a escuchar cuáles son las actitudes que hemos descubierto en el texto bíblico que promueven la unidad. ¿Allí dónde están? ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? Sí. Una. El apóstol Pablo nos dice: Una. Con toda humildad y mansedumbre. Humildad construye unidad. La mansedumbre construye unidad. La humildad es un adecuado concepto de uno mismo, ¿sí? Ni menos ni más, ¿sí? O sea, tener una adecuada idea, una adecuada mirada de uno mismo, una autopercepción adecuada, diríamos hoy, es parte de lo que construye unidad. La otra palabra era mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? ¿Tendrá que ver con manso? ¿Qué tiene que ver con manso? Tiene que ver con la oveja. Mansa. Bien. Capacidad de ser conducido, capacidad de predisponerse, Con eso tiene que ver la mansedumbre. ¿Qué otra actitud encontraron? Paciencia. Ay, eso me hace falta. Para la unidad, claro. ¿Por qué es necesaria la paciencia para la unidad? Esa es la otra palabra. Pero ¿saben qué? La unidad no todo es espontáneo y no todo sale así de un rato para otro. Las construcciones más profundas de la vida no son instantáneas. El café puede ser instantáneo, pero el más rico tampoco es instantáneo. Así que hace falta paciencia para construir la unidad. ¿Cuál es la otra palabra que salió? Tolerancia. Bien. ¿Y de qué habla esto de la tolerancia? Capacidad de aceptar al otro, ¿sí? De escuchar al otro. Bien.
Aguantar al otro también. A veces no es tan agradable esto de la tolerancia. Bien, pero fíjense que el texto no termina solo en la tolerancia y en la unidad. Bueno, tolerémonos, ¿qué va a ser? Si el Señor lo pidió, deberemos ser tolerantes y en la unidad tolerar. ¿Será que así termina el texto bíblico? ¿Cuál es la última actitud? Amor, porque el amor es mucho más que la tolerancia. Muchísimo más que la tolerancia. Implica tal vez todo esto que hemos estado describiendo con diferentes palabras y conceptos, ¿sí? La capacidad de vincularse al otro deseándole todo el bien del reino de Dios. Todo el bien que existe en el Dios Trino. El amor es esa actitud que nos lleva a comprometernos con el otro, con la otra diferente, en una construcción en donde el Dios Trino orienta. Vamos ahora a estos dos grupos de aquí. Díganme, ¿qué realidades nos ayudan a construir la unidad? Según el texto bíblico. Tenemos una fe común. Bien, excelente. Tenemos un Padre que nos congrega. Tenemos un Padre que nos congrega, excelente. Una misma vocación, un mismo llamado, una misma esperanza. ¿Qué más nos dice el texto bíblico? Un solo bautismo que lo practiquemos de manera diferente, pero todos sabemos que es una experiencia de fe que nos vincula y que nos conecta y que nos une. ¿Qué más? Un Padre común. Un Padre común y un Padre que tiene actitudes de padre, digamos hoy, y actitudes de madre también. ¿Sí? Un Padre completo. Sí. Perfecto. O sea, un Padre que nos habita. ¿Sí? Que está en medio de todos y que está en todos y que actúa por medio de todos. Una casa común. Una casa común. Bien, bien. Y pensando en estas actitudes y en estas realidades de unidad, yo creo que el escritor bíblico de este texto ve el vaso medio lleno de la unidad, no lo ve medio vacío. Ve el vaso medio lleno de la unidad. ¿Sí? Y porque ve el vaso medio lleno, es que nos entusiasma y nos llama a entusiasmarnos. Y no solo entusiasmarnos, sino comprometernos también con la unidad. Yo creo que lo que estaba haciendo el escritor a nuestras hermanas y hermanos que vivían en Éfeso en aquel primer siglo era animándolos a construir una comunidad en donde la unidad sea una realidad palpable, sea algo concreto, sea algo que se vive, que se respira. Y que esto era un texto pastoral, sí, de ánimo para la iglesia, pero profundamente anclado al Dios Trino. La unidad no sale de cualquier lado. En este texto bíblico, la unidad sale del Dios Trino. Y el Dios Trino es un ejemplo y es un paradigma de lo que es la unidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno. Así que me parece más que apropiado que en esta semana de oración por la unidad de los cristianos tengamos un texto como este. Y les digo que tuve que pelearme conmigo mismo para saber cuál de los tres textos que leímos elegir, porque el Salmo es fantástico. El Salmo tiene la dimensión de la unidad en la familia. E Isaías pinta un panorama de nuevos cielos y nueva tierra, donde va a haber una unidad humana tan hermosa que el hierro no se va a usar para las lanzas, sino para producir buena comida.
para que se disfrute. Así que los otros textos dialogan perfectamente con este que estamos trabajando y suman a este concepto de unidad. Semana de oración por la unidad de los y las cristianas. La iglesia, comunidad de fieles, es el tema que nos nuclea hoy. La iglesia, comunidad de fieles. Esto que somos, esto que construimos, esto que hacemos, esto que es parte de nuestro camino, esto que es una invitación del generoso Dios para cada uno y cada uno de nosotros. Bien hecho por estar acá. Los miro, los felicito, bien hecho por construir unidad. Bien hecho por estar en este lugar y bien hecho por el Centro Ecuménico de invitarnos y promover esta unidad. Bien hecho. Vaso medio lleno. ¿Cómo podría dialogar este texto bíblico con nuestra realidad hoy, aquí y ahora? ¿Cómo construir la unidad? No podemos hablar mucho de la unidad. El asunto es cómo la construimos y cómo la hacemos camino, ¿no? Pensé en 4 dimensiones. Voy con la primera. La unidad en el marco de lo personal. Yo puedo ver a todas y todos acá y veo una enorme diversidad. Miren para atrás, miren para el costado. Se van a dar cuenta que acá hay muchísimas personas diferentes. Edades, obviamente, profesiones, habrá, desconozco, pero ocupaciones, profesiones, deseos, diferentes tipos de familia, haciendo diferentes trabajos o estudiando en la ciudad de Córdoba, algunos de aquí, otros de otro lado. Diversidad, variedad personal, hay riqueza en esta diversidad que nos llama la unidad. Y esa diversidad tiene algo bueno, Tiene algo bueno. Miren, cuando los seres humanos la mayoría de las veces hacemos algo bien, enseguida lo ponemos en la ruta de un camino de producción en serie. Dios no hace eso. Dios te hace único, Dios te hace única, irrepetible. Pone en vos eso que solamente va a venir de vos y te llama a compartirlo con otras y otros. Entonces, en esta riqueza personal, en esta riqueza individual, en esta riqueza que tenemos por la diversidad, es que podemos encontrarnos con algo que nos una y que nos una en serio y profundamente: la unidad que propone el Dios Trino, la unidad que nos hace ser hermanas y hermanos, más allá de nuestras diversidades. Bienvenidas diversidades. El segundo ámbito en donde me parece que este llamado a la unidad debe resonar es en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias, en nuestras denominaciones, en nuestras parroquias, como ustedes quieran llamarlo. Y también hoy somos un testimonio de esto. Yo como protestante estoy predicando en este lugar y aquí hay personas de muy diversas confesiones. Y eso es un valor, otra vez, porque es parte de la diversidad. Y es parte de la diversidad del cuerpo de Cristo, que no todos hacemos lo mismo ni de la misma manera. Por lo tanto, es una bendición la posibilidad de reunirnos y hacer foco en el vaso medio lleno, en todas las cosas que nos unen, que son muchísimas más de las que nos dividen. Por eso, la unidad es un vaso medio lleno. Y permítanme decir que antes hice el boceto de mi predicación y lo compartí con el grupo que estamos coordinando aquí para que ellos me enriquezcan la predicación, para que me hagan unas oraciones
Y Guillermo, que anda por ahí, Guillermo Chávez, ¿por dónde anda Guillermo? Ahí está Guillermo. Con mucha gracia el Señor me dijo: Wilfredo, sería lindo que puedas pensar y decir que es un buen momento para pasar de la unión a la unidad. Me hizo pensar Guillermo con esto. Pasar de la unión a la unidad. Qué bueno, me gustó la idea de Guillermo. Dije, esto tiene que estar en el mensaje, porque el Señor se ve que se lo dio a Guillermo para que él me lo preste a mí. Porque el Espíritu está en Guillermo también, no solo en mí. Estoy hablando acá. Qué lindo de pensar esto de que en este camino de unión que tenemos, el derrotero que nos queda es ahondar en unidad. ¿Sí? Ahondar en la posibilidad de que nuestras comunidades de fe puedan establecer lazos más profundos, más respetuosos, más colaborativos, como se dice ahora. ¿Sí? Sabemos que el Espíritu no es privación de nadie, ni está en algunas comunidades y en otras no, para nada. El Espíritu generosamente se derrama en toda la comunidad, y si está en todas las comunidades, eso es una invitación del Dios Trino entonces a intensificar para llegar de la unión a la unidad. Así que gracias, Guillermo, por esta sugerencia que me hiciste. En tercer lugar, hemos hablado del plano personal, hemos hablado del plano comunitario, del plano social. Bueno, ustedes saben lo que pasó ayer. Y ustedes saben que la grieta argentina tiene años. No es de ayer. Y no podemos dejar de decir algo de lo que pasó ayer, y no podemos dejar de decir, cuando hablamos de unidad y nuestro pueblo argentino, algo sobre nuestra grieta, o nuestras grietas, porque para colmo están como cruzadas las grietas. Ahí tenemos, para hacer dulce, Argentina y argentino con las grietas, ¿no? Y la verdad que yo quiero citar algo en honor a esta comunidad de fe y a la Iglesia Católica, algo que me ha parecido brillante. En el Te Deum del 25 de mayo, el arzobispo de Buenos Aires leyó frente al presidente de la Argentina, que estaba sentado ahí delante de él, ¿sí?, su homilía. La verdad que me impactó muchísimo. Y voy a citarlo, porque creo que son palabras muy sabias y muy apropiadas para este momento. Así dice Jorge García: venimos a pedirle a Dios que nuestra Argentina se cure y viva. Experimentamos que está muriendo la fraternidad, se está muriendo la tolerancia. No sé si lo leímos en el texto bíblico esto. No sé si leyeron fraternidad en el texto bíblico. Se está muriendo el respeto, tiene que ver con la humildad que vimos en el texto bíblico. Y si se mueren estos valores, se muere un poco el futuro. Se mueren las esperanzas de forjar una Argentina unida, una patria de hermanos. A esto nos llamaba Jorge: usemos las manos para acariciar el dolor y las heridas de tantos que le están pasando mal. Manos a la obra entonces, pero unidos, como pueblo, más allá de nuestras legítimas diferencias. Adhiero 100% a estas palabras. Es un llamado para nuestro tiempo. Es un llamado para que seamos reconciliadores, pacificadores, gente de encuentro, gente de diálogo, que tanto le hace falta a nuestra nación, que tanto le hace falta a nuestra Argentina, tensionada por grietas de todos lados. Grietas por donde se cuela la obra del diablo y la obra del mal. No hay otra cosa. Eso es lo que hay detrás de toda grieta. Obra del diablo, obra de ese reino que nosotros no ansiamos, de ese reino que no queremos, de ese reino con el cual no queremos tener nada que ver. Ese reino por el cual no trabajamos, sino que trabajamos por el reino de nuestro Dios Trino.
Así que este llamado a la unidad entre argentinos y argentinas, desde el texto bíblico, es algo urgente para nosotros. Y finalmente, tenemos una casa común. Cada vez más hablamos de los ecosistemas, hablamos del medio ambiente, hablamos del ambiente. Como cristianas, como cristianos, tenemos un hermoso mandato y una hermosa invitación del Señor a ser mayordomos de la creación, a cuidar la creación, a cuidar la unidad, a cuidarla sabiendo que es nuestra casa común, a cuidarla sabiendo que el Señor nos ha regalado estos espacios de vida que nos permiten cultivar cultura, desarrollarnos como personas, como sociedad. La base es el ambiente. Y también me parece que esta es una dimensión que tiene que ser parte de nuestro compromiso a través de la unidad de cristianos y cristianas. ¿Cómo hacer para cuidar nuestra casa común? Unidad en la dimensión personal, unidad en la dimensión de nuestras comunidades de fe, unidad como argentinos y argentinas, unidad en el cuidado de nuestro medio ambiente. Ahí en los bancos, donde estamos, donde estés, te invito a que de manera silenciosa hagas una oración. Si Dios te dijo algo a través de todo lo que hemos vivido en la liturgia de este momento, desde que empezó, decíselo a Él, agradecele. Si hay algo de la unidad que te ha ayudado a comprender, agradecéselo. Allí en una oración silenciosa, de 1 minuto. Yo voy a terminar luego con una oración común. Oramos al Padre Eterno. Dios de la Iglesia que pertenece a Jesucristo, Dios de la comunidad de fieles, Dios de la unidad en Cristo y el Espíritu Santo, ven hacia nosotros y nosotras y ayúdanos a ver el vaso medio lleno de la unidad y a practicar la unidad. Amén.